Ok. A ver, no tengo una presentación porque tengo varias hojas que abrí aquí y allá, pero voy a mencionar un poco de qué va. O sea, yo voy a comentar es de una biblioteca. Pasa que la historia es larga y no voy a hacer la presentación completa, pero justamente ahora mismo estoy desarrollando una biblioteca para hacer análisis de riesgo con Python. Entonces yo en el diseño de la biblioteca, bueno, primero les explico de qué va eso, ¿no? Bueno, aquí hay un libro del cual yo tomé como el ejemplo para trabajar, en el cual analizar. ¿Qué tipo de problemas son estos? Y vean este esquema de acá. No sé si ustedes han trabajado con en Excel, que hay algunas herramientas como que se llaman Risk y otra que se llama Crystal Ball. Estas herramientas básicamente lo que consisten es que si tienes un proyecto que tienes varias variables que tienen valores aleatorios, haces la simulación de esas variables y entonces, bueno, el objetivo en este tipo de modelos es siempre, que aparece por acá, disculpen que me mueva rápido, es generar histogramas de frecuencia. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo tengo, por ejemplo, un proyecto cualquiera que tengo que invertir en investigación, en mercadeo, gastos, y hay algunos elementos que son aleatorios en el tiempo. Entonces, yo lo que quiero ver es, haciendo muchas simulaciones de esos factores que son aleatorios, cuál es tener una cierta estimación de con qué probabilidad el resultado va a ser favorable. En el ejemplo que está acá, lo explico rápidamente, es el caso de una persona que tiene que colocar una licitación. Es decir, ponte en el Estado, el gobierno publica en un portal para hacer una contratación de una obra civil. Entonces, hay una persona que tiene una empresa contratista y está interesado en participar en esa licitación. En este caso lo llaman Miller, o sea, el típico problema del libro. No le pusieron John Doe, sino Miller. Sí, están viendo la pantalla y me escuchan bien, ¿verdad? Se escucha bien. Ok, ok, bien. Entonces, este resumen, este esquema de acá, es, por ejemplo, eh, yo tengo una licitación, yo pienso licitar, que es la Miller Field, que es la licitación que va a hacer el propio Miller. Pero depende de una competencia, que son todos estos que están aquí alrededor. Es decir, hay un número aleatorio de posibles personas que van también a realizar una licitación. Por ejemplo, ¿qué es este? El number of competitors es un número aleatorio. Yo tengo un número de competidores potenciales, que en el caso es una constante, 5, y tengo una probabilidad de que cada uno de estos competidores participe en una licitación. Entonces yo con esto este, tengo el número de que en cada licitación de cuántas personas van a competir. Luego yo tengo unos parámetros de cuál va a ser la licitación. Es decir, hay un proyecto con una obra civil que va a costar, qué sé yo, $10,000, y entonces, o 15,000, y entonces cada una de estas personas hace sus cuentas y dice, bueno, yo puedo realizar esta obra con un determinado valor. Entonces, cada una de estas licitaciones tiene un valor, también lo calculo, entonces tengo un número de licitaciones aleatorio, un valor de las licitaciones que es aleatorio, y yo contra quién voy a competir, suponiendo que estoy en una licitación legal y normal, entonces simplemente y que todos cumplen los requerimientos técnicos, entonces es la más económica. Entonces yo voy a ganar la licitación si mi licitación es menor que la más pequeña. Entonces este es un valor aleatorio y finalmente obtengo un beneficio. Ese beneficio, ¿por qué va a estar dado? Va a estar dado por
el costo real que me va a tomar completar el proyecto y el costo de preparar la licitación, que es previo. O sea, si yo no gano la licitación, el costo de preparar el proyecto es totalmente todo costo, todo pérdida. Entonces, para este tipo de cosas, yo normalmente hay unas herramientas que son unos plugins, unos add-ins que van en Excel, que son relativamente costosos, que se llaman Risk y Crystal Ball son los dos más famosos. Este libro en particular utilizan Risk. Y la idea es que los parámetros de este problema se ponen en la hoja de cálculo y luego tienes un menú adicional en el Excel para indicarle, bueno, estos son los nodos, están relacionados de tal y tal manera y hazme el cálculo de cuál es la simulación. Por ejemplo, si yo lo calculo una sola vez, aquí me parece, bueno, por ejemplo, en este caso, tengo cuatro competidores potenciales con probabilidad de 0,5, entonces él hace todos los cálculos y me dice que el costo para preparar la licitación, el costo de completar el proyecto, fíjense, de los 4 competidores potenciales, solamente uno participa en la licitación, su licitación es mayor que la mía, o sea, el competidor tuvo $12,000, la mía es $11,000, entonces yo gané la licitación, pero resulta que el costo real de realizar el proyecto, mi licitación es 10.500, es menor que el 12.000, pero el costo real del proyecto es 11.000, entonces si yo recibo 10.500 y tuve un costo de 459 más los 11.000 tal, lo que tengo es una pérdida de más de $1,000. Entonces, claro, lo que se quiere es realizar esta misma simulación un montón de veces para ver la probabilidad total de hacerlo. Entonces, el punto es que es cómo utilizar, por ejemplo, los cuadernos de Júpiter para empezar a jugar con una forma de pensar y de modelar el problema. Entonces, y sobre todo es un excelente ejercicio, me parece a mí, para las personas que todo el tiempo piensan en modo Excel, en modo hoja de cálculo, cómo trasladar un problema de una hoja de cálculo a Python. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí está bueno, por ejemplo, las entradas del modelo son precisamente los parámetros que veíamos en la hoja de cálculo. Por ejemplo, el costo de preparar la licitación, entonces tiene parámetros 300, entre 350 y 500, porque va a estar distribuido según una triangular. Entonces yo simplemente le pongo estos parámetros. Fíjense que yo le pongo acá left, mode y right, porque si yo voy a la documentación de NumPy, yo sé que esos son los nombres de los parámetros de una triangular, que es la que yo voy a evaluar por acá. E igualmente con el costo de completar el proyecto, entonces también yo igualito escribo los parámetros, ¿no? Entonces, de nuevo, está súper útil esto de que las personas que trabajan en Excel, cómo ir trasladando valores a Python. En este caso son simplemente diccionarios. O sea, yo en lugar de tener solamente una variable por una celda, que es como la traducción inmediata, lo estoy haciendo con diccionarios. Y los valores que sí tienen sentido que sea un valor único, como el número de competidores y qué probabilidad, son valores únicos. Entonces, todos estos parámetros son diccionarios, que corresponden los nombres de los parámetros a los parámetros que tienen las funciones de NumPy que yo voy a evaluar. Entonces, en este caso, fíjense, por ejemplo, bueno, aquí hay un truquito que yo no estoy solamente, y es una ventaja, yo no estoy solamente evaluando la licitación, en este caso del personaje del ejemplo, que es Miller, en un solo valor como 10.500, sino pongo un conjunto de valores, porque él quiere probar, digamos, en qué punto, en qué valor de la licitación tiene mayor probabilidad de que tenga un valor positivo, digamos, que no tenga pérdida, porque en este caso vemos que 10.500, pues es muy probable que gane la licitación,
pero también es muy probable que el proyecto le salga más caro y que al final todo vaya a pérdida. Tengo un parámetro del número de simulaciones y aquí es como donde empieza la magia, porque algo que una persona que lo hace en Excel, por ejemplo, cuando él dice, bueno, yo quiero una triangular en tal punto, Excel le va a devolver un único valor. Entonces allí es donde tienes que utilizar necesariamente el plugin, el RISC, que es el que le provee una triangular que no solamente le genera una observación aleatoria según esa distribución en un punto particular, sino que además lo hace para las n iteraciones que haga falta para el análisis, en este caso 1000, 10.000, no sé, las que hagan falta. Entonces eso, que por el cual tú tienes que pagar una licencia en una extensión de Excel, ya la tienes simplemente aquí con NumPy. NumPy dice, dame con los parámetros del costo de la licitación 1000 simulaciones según una triangular. Y entonces, bueno, y es como también ver la idea de acá, porque yo tengo los dos vectores y también a 1000 simulaciones de cuánto me saldría el costo del proyecto. Y esta es la suma total del costo del proyecto de Miller en cualquier caso. Y vemos que simplemente sumo estos dos vectores y ya tengo la distribución de frecuencia tal y como lo devolvería. Esta es similar a la distribución de frecuencia. O sea, lo único que habría que trasladar es que para que tenga, no sé, digamos que él tiene estos cositos aquí, no sé cómo llamarlo, para seleccionar el rango de la distribución que me interesa, necesitaría un gráfico interactivo, pero sería, en lugar de tomar el gráfico que por defecto me genera Pandas, hacer algo con Plotly o algo así, pero en este punto no me hace falta, simplemente sumo las dos simulaciones y aquí ya tengo una distribución del costo del proyecto. Lo puedo hacer cuantas veces quiera y realmente anda muy bien. Fíjense que en el caso de la simulación de los competidores, recuérdense que eran cuántas personas, en cada una de esas 1000 simulaciones, cuántas personas licitan. Entonces, en este caso, entonces, es una binomial. Yo quiero tener el número de competidores máximo es 4, entonces si tengo una binomial de 4 valores, cada uno con parámetro 0.5. Si ustedes se recuerdan, esto al final, la binomial es la suma de Bernoulli, es decir, es como que cada competidor, vas a participar o no con probabilidad de un medio, entonces sumas cuántos competidores en total. En este caso es con un medio, entonces fíjense, ya lo convierto con Pandas y ya tengo una tabla que para las 1000 simulaciones, cuántas personas van a licitar. Y luego hago por favor, Iván, indícame cuánto tiempo me queda aproximadamente, porque si no, como llegué tarde, estoy con el tiempo. No hay problema, puedes seguir. No, bueno, pero tampoco los quiero torturar, ¿no? No, está bien interesante. Ok. Entonces, bueno, yo aquí simplemente, fíjense, ya aquí simulé cuántas personas van a participar en la licitación. Y ahora, de nuevo, con otra función voy a simular cuáles son esas simulaciones. Fíjense que justo como yo preparé, claro, aquí también hay como muchos trucos divertidos de Python, que como los parámetros, justo es un diccionario que coincide, es un diccionario que coinciden los nombres de los parámetros. Yo con el doble asterisco desempaqueto los parámetros y de una vez puedo evaluar la normal. Entonces, fíjense cuánto era. El, Voy a generar con una triangular que tiene esos parámetros de cuál es para cada uno de ellos el, el monto de la licitación por el número de competidores en cada una de las simulaciones. Y esto es algo, bueno, que eso está en el enunciado del problema, que es en base a la moda de la licitación del propio Miller, digamos. Entonces, lo cierto es
que yo acá genero esta simulación. Bueno, y aquí se ve, por ejemplo, que él genera la simulación. O sea, a ver, aquí me devuelvo. Fíjense que él, en la primera simulación hay dos licitaciones. Entonces, para cada una de estas dos licitaciones, uno licitó con 15.000 y tanto y el otro se licitó con 10.000 y tanto. Y así va. Entonces, aquí había una licitación. Tal. Entonces, él genera, tiene un data frame de listas que tiene el número variable de licitaciones, etcétera. Y luego, yo lo que tengo es que calcular en esta tabla cuál es el mínimo, porque contra él es que con el que voy a competir. Entonces aquí calculo el mínimo de cada fila de este que está arriba. Bueno, aquí también unos truquitos de utilizar apply y una función ahí anónima, etcétera. Pero lo cierto es que yo ya tengo ahora esta es la distribución de las mejores 1.000 licitaciones de la competencia, contra las que yo voy a competir, o sea, de la competencia. Entonces, por ejemplo, esto lo que indica esto cero es que hay algunos casos, en este caso 60 y tantos, que de las 4 personas ninguno licita. Entonces ya de entrada yo voy a ganar en eso. Como en la primera licitación yo tengo una licitación muy barata, yo pierdo, prácticamente gano todas las licitaciones. Y luego finalmente yo hago un análisis de escenario, o sea, para cada una de mis posibles licitaciones, por ejemplo, licita con 10.500, 11.000, etcétera, él va generando distintos escenarios. Entonces, ¿cuál es el mejor caso? Bueno, esto queda del lado del decifor y este tipo de problemas son muy abiertos y normalmente no hay algo automático, sino que la persona genera los escenarios y decide, analizando los histogramas de frecuencia, cuál es la toma de decisiones. Algo muy divertido es que esta herramienta la utilizan en empresas enormes. O sea, hay proyectos de millones de dólares que utilizan este tipo de herramientas para evaluar si van a construir, por ejemplo, una nueva refinería o van a hacer una nueva excavación en algún sitio. Y para eso la gente lo hace con Excel siempre. Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, yo solamente por explicar un poco la idea, pero aquí, por ejemplo, en este gráfico lo que ocurre es que él gana muchas licitaciones, pero resulta que como está licitando muy barato, entonces tiene muchas pérdidas, que son estos menos 4.000, menos 3.000, etcétera. A medida que licita valores más altos, por ejemplo, 11.000, entonces, claro, tienen más de este lado de la ganancia, o sea, están por encima de cero más valores, pero igualito. Entonces, claro, en promedio, ¿cuántas veces gana? Entonces, por eso yo puse el expected mean profit, cuál es la ganancia esperada. Entonces, cada vez va ganando. Recién cuando él licita 12.500 es cuando empieza a tener una esperanza positiva. Bueno, de hecho sí. Entonces, bueno, y la idea es lo típico de buscar el óptimo, es decir, a medida que busca, por ejemplo, él llega a tener una ganancia de 178 con 13.500 y luego baja la ganancia a 139. Entonces, si yo hiciera una curva, pues ahí simplemente hay un máximo en ese punto. Claro, y porque yo estoy licitando de 500 en 500, luego podría hacerlo con más detalle o meterlo dentro de algo que me resuelva un sistema de ecuaciones no lineales, etcétera. Pero eso de 500 en 500 es la forma que funciona. Entonces, el otro problema que hay para hacer una librería de este tipo es cómo funciona Excel. Porque en Excel, ustedes sí han visto que hay una herramienta que, por ejemplo, ¿de dónde sale este 459? Porque hay una función que viene de evaluar estos parámetros que están por acá. Entonces obviamente yo creo pongo una función en la celda B19 que depende de las celdas B5, C5 y D5. Pero luego este valor de 419 yo lo necesito para calcular el valor de, por ejemplo, del beneficio total. Entonces aquí hay una fórmula donde tiene como entradas
la licitación de Miller, el costo de preparar la licitación, etcétera. Ahora, lo que yo voy es que, bueno, lamentablemente esto no tiene herramientas esas de dibujar. Excel para validar como el cálculo de esta celda depende de unas y el cálculo de la otra celda depende de otras y así, él va formando un grafo dirigido. Entonces, si yo quiero simular en Python ese tipo de herramientas, también me tengo que ir a análisis de grafos. Porque yo tengo que ir poniendo los parámetros y, bueno, y aquí se ve claramente, o sea, este no es exactamente el grafo del problema como queda en Python, pero ustedes sí ven que para yo calcular este valor necesito estas entradas, para calcular este valor necesito esta entrada, para calcular el beneficio necesito todas estas entradas, en fin. Entonces, pensando en eso, yo hice un gráfico, o sea, entonces yo que tengo en Python, que es la otra cosa que cuando yo quiero trasladar un problema, es ver qué bibliotecas hay disponibles en Python ya. Entonces, por ejemplo, en Python yo ya tengo para analizar grafos, NetworkX. La otra cosa súper buena que tiene trabajar en Google Colab, que es súper importante, es que todas las bibliotecas estas que estoy utilizando, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, todas, ya están preinstaladas en Google Colab. Incluso, no sé si lo ha trabajado, pero hay una forma de que yo puedo instalar con pip las que hagan falta. Entonces, en este caso, bueno, no voy a alargar mucho el cuento, pero yo lo que hice fue un ejercicio de que si yo construyo un grafo dirigido no acíclico, que es la forma en que Excel evalúa las celdas, y pongo funciones arbitrarias, por ejemplo, si yo tengo este grafo, ahí está todo como muy chiquitito, pero sí quiero explicar eso. Si yo tengo este grafo, los nodos A, B, D, F y G son entradas del modelo. Y los nodos C, E y H son nodos de cálculo. O sea, yo hago un cálculo en C que depende de A y de B. Un cálculo en E que depende de C y de D. Un cálculo en H, que es el último nodo, que es el nodo objetivo, que depende de F y G. Entonces, yo puedo construir o sea, yo construí este grafo y NetworkX me permite ponerle atributos arbitrarios a cualquier nodo. Entonces, A, B, D, F, G, o sea, los nodos hijos, yo todos les pongo valores, simplemente que eso es lo que yo hago, por acá. O sea, en esta rutina yo lo que estoy haciendo es que a cada uno de los nodos simplemente les asigno un valor que va 5, 10, 15, 20 cada 5 y les pongo a todos un valor. Pero luego yo defino unas funciones arbitrarias, llamo la función C, que es la función que va en el nodo C, la función que va en el nodo E, la función que va en el nodo H, y yo simplemente, eso es súper fácil gracias a Python, que las funciones son objetos de primer orden, entonces lo asigno como parámetros a los nodos del grafo, y ya puedo recursivamente, no los voy a aburrir explicando el algoritmo, pero simplemente es un algoritmo recursivo que yo quiero obtener el valor de H. Entonces, para poder obtener el valor de H, yo veo cuáles de estos nodos son entradas de una vez, y si esta es una función, entonces entra a evaluar la función de E, y si me hace falta para tener E el valor de C, entro a evaluar C, y luego recursivamente pum, 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 me devuelvo y obtengo el valor final. Entonces, si yo en este caso, yo le digo evalúa el nodo final, que es H, él entra, hay algunos detallitos de trucos de Python que me permiten hacer esto muy fácilmente, porque yo puedo extraer luego los parámetros como funciones. La función, eso es, o sea, por ejemplo, aquí es donde yo evalúo la función, o sea, con esto yo evalúo la función y luego asigno el valor dentro de cada nodo y devuelvo los valores. Pero bueno, no voy a entrar en detalles Pero lo cierto es que yo con Python muy fácilmente tengo un grafo, creo el grafo, le pongo funciones arbitrarias, evalúo y tengo los resultados. Entonces, yo lo dejo por acá porque el resto es una biblioteca que justamente
estoy programando ahora mismo para que salga como un paquete de Py, o sea, de un paquete de Python. O sea, de hecho, calculo que yo el lunes debo estar poniéndolo en PyPy la primera versión, pero es unir esas dos ideas de que yo en Python con facilidad puedo, bueno, yo les puedo mostrar un poquito de cómo quedaría el código de eso. Bueno, este es a ver, ciérrate por acá. Por ejemplo, este es el ejemplo del que estamos viendo, el de Miller, pero ya no como ya no de forma abstracta, sino ya como una clase que hereda la estructura, o sea, de una clase de Python que ya tiene los tipos de nodos y la forma en que yo encadeno los nodos. Y entonces yo los nodos que son de funciones los pongo como métodos de la clase y él automáticamente hace la función. Pero ponerme a echar el cuento de cómo armé todo esto se pone un poquito largo. Pero cierto de esto es que yo lo voy a publicar como una biblioteca la próxima semana, la versión 0,0,0,1, la gama. Pero lo bonito de todo esto es cómo las herramientas que ya existen en Python, de SciPy, de NumPy, de NetworkX, etcétera, te permiten de una forma bastante rápida modelar herramientas que hay para Excel en este caso. O sea, por ejemplo, este add-in de RISC creo que ya es propiedad de IBM y cuesta una cantidad de dinero que alguien empezó a poner unos fuegos artificiales. Entonces, con Python es relativamente sencillo. Si algún vecino ahí se entusiasmó con los fuegos artificiales. Bueno, a generar este tipo de herramientas que está bueno, está bueno. Bueno, yo lo corto aquí porque ya creo que me larga un montón, pero bueno, si quieren alguna pregunta o algo. Muchas gracias, amigo Francisco. Has comentado que vas a hacer el primer release esta semana y tus vecinos ya han echado los fuegos artificiales. Están celebrando, sí. Están celebrando a lo grande. Ahí sigue. La verdad es que no sabemos, estamos preocupados porque uno no sabe por estas fechas si es que se les encendió accidentalmente algo. Sí, pero sí. Bueno, María Ángela, que estaba del otro lado conmigo, fue a la calle a ver qué había pasado. Porque... Sí, ojalá que esté todo bien. No, sí, yo estoy casi seguro que está todo bien, pero no deja de haber un cierto toque de preocupación. Aparte que como tenemos mascotas, pues sabemos que les molesta un montón a las mascotas, sí. Y eso nos molesta muchísimo. Sí, totalmente, aquí es lo mismo. Hay una perrita que se pone en pánico aquí, se da mucho trabajo. No, el perro y el gato. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Disculpen que no tenía una presentación más elaborada, pero me pareció que era como que lo más divertido porque era justo lo que estoy trabajando ahora. Si tienes el link del repositorio para compartir. Sí, ese está abierto, ya pasó. Lo que tiene es que no está muy actualizado porque está totalmente en obras y tenemos unos sitios abiertos, pero yo por acá, aquí está. El repositorio es y obviamente pero lo paso por la... A ver, yo diciendo y ahí está el enlace. Muchas gracias. Y bueno, ahora está realmente muy sencillito, pero yo estoy seguro que si esto se estuviese haciendo, no sé, con C++ o con Java, las poquitas líneas de código que había allí se multiplicarían por 20. No, seguro que sí. Entonces, lo que ocurre es que termina siendo muy sencillo porque Python lo hace muy sencillo.
Y bueno, nada, eso era. Yo sí quiero preguntar algo rapidísimo, No, no, Francisco. lo que quieras, lo que quieras. Digo, entiendo o quiero suponer que Excel lo hace haciendo corridas, ¿no? Sí, así es. Y lo que nos mostraste tú lo primero fue pues vectorizado, pues haciendo los vectores completos y luego trabajando con ellos. Y la idea es en estos diagramas también hacerlo vectorizado. Sí, sí, Excelente, totalmente. Sí, padrísimo. totalmente. Ajá. Y de hecho hay una enorme ventaja de hacerlo con Python porque obviamente eso vectorizado tú no lo puedes ver en Excel, porque eso Sí. ocurre en el motor de cálculo. Entonces, la persona que tiene la herramienta no tiene acceso a los valores individuales de las simulaciones. Simplemente no nada más ve la parte gráfica. Entonces, hay un potencial muy bueno de dar un tipo de reportes más detallados o con otros tipos Uh-huh. de técnicas que no. Claro, estas técnicas normalmente, por ejemplo, algunos costos a veces se hacen por interpolación, a veces son de series de tiempo, entonces va integrado con muchas cosas, pero como Python provee todo eso, pues estamos justamente elaborando ejemplos para. Yo no lo estoy haciendo solo, estoy con algunos amigos de mi equipo de trabajo, etcétera, y bueno, entonces estamos incorporando ejemplos y otras funciones, etcétera, Uh-huh. pero sí, sí, es como, o sea, eso de poder ver las simulaciones internamente y de poder luego generar casi cualquier gráfico que quieras y combinar las variables, da unas ventajas muy, muy grandes a lo que hace el ADIN de Excel. Claro, padrísimo. Pues felicidades, está muy, muy interesante. Sí, está bastante interesante y un comentario incluso este tipo de invitación también se extiende a los proyectos de David también, pero desde Open Science Labs tenemos la, la opción de asociar proyectos. Entonces, si ustedes tienen algún proyecto que tiene, principalmente si tienen Good First Issues, issues para iniciantes, entonces eso nos ayuda bastante a difundir y podemos encontrar desde la comunidad o desde los pasantes ayuda para sus proyectos también. Bueno, este ejemplo esta biblioteca se presta mucho para eso porque hay muchas, o sea, una vez que tengamos el núcleo, hay muchos detallitos que se pueden mejorar y son buenos para gente que recién empieza. Y luego acompañarlos, crea tu repositorio, crea la bifurcación, abre el ticket. Entonces, la verdad es que dalo por hecho que no penséis yo lo incorporo. Genial, suena genial, muchas gracias.